Me avisan si se ve, si no se ve. Sí se ve, profe. Sí, profe. Bueno. Se ve ahí, ¿verdad? Sí, 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 sí. profe. Se ve. Sí, bueno. Aprender. O sea, el objetivo de la clase de hoy es que ustedes conozcan las distintas leyes vigentes referentes a la seguridad en el trabajo y sobre todo comprender el concepto de accidente de trabajo. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Esto es lo que hoy vamos a estar viendo, son seis puntos, por decir así. Lo primero que vamos a estar viendo es nuestra estructura legal. Después vamos a ver cuál es la estructura organizacional que regula esa estructura legal. Vamos a ver así a grandes rasgos todas las legislaciones vigentes que tenemos. Yo les preparé un resumen. Vamos a ver también la definición de accidente de trabajo. Vamos a ver un procedimiento en caso de accidente de trabajo. Sería un procedimiento administrativo para el caso de que el empleado, o sea, de que sea un empleado, ¿verdad? Porque vamos a ver las diferentes formas que podemos estar, eh, vamos a decir, regidos de acuerdo a la ley que tenemos en el país. Y un caso que es para el debate. Vamos a empezar con el punto número uno, que es nuestra estructura legal. Me imagino que independientemente de la carrera que sean, ustedes habrán visto, y si es la primera vez, tienen que saber que existe una denominada pirámide de Kelsen, donde lo que se establece, por decir así, es un orden de prioridades de las leyes. Profe, En la cima, tenemos profe, nuestra constitución. Señor, discúlpame que te moleste. No sé si está presentando algo en la diapositiva, pero no se está moviendo la diapositiva. Se quedó en no el... se mueve, ya. Bueno, ese mismo problema tuvimos la otra vez. Vamos a... Ahí se ve cuando muevo. No, ahora no estás No, no se presentando ve. tu pantalla. Ahora no estás presentando nada, profe. No, no estoy presentando. Bueno, vamos. Vamos, voy a volver a ver. Vamos a volver. Vamos a volver a entrar. El año pasado también tuve ese mismo problema. Ahí, ¿qué tal? Ahí sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, bueno, vamos a tener que hacer por este. No sé por qué no funciona como modo presentación. Bueno, estábamos en el índice. Les leí el índice, el punto número uno, que es la estructura legal. Y acá estaba hablando cuando por suerte me avisaron de que no le estaba mostrando nada. Ahí se ve la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Sí, profe, ahí se ve. Sí se ve. Bueno, entonces, eh, habíamos dicho que existe un orden de prioridades. Primero que nada, existe lo que se denomina nuestra Carta Magna o Constitución. Nosotros le llamamos Constitución Nacional. Por debajo de la Constitución, ustedes saben que existen las leyes. Por debajo de las leyes están las resoluciones legislativas. Toda ley tiene que tener un decreto, ¿verdad? Un decreto reglamentario, y por debajo, o por decir de menor rango, de menor jerarquía, están las resoluciones supremas que son emitidas por los ministerios, ¿verdad? O sea, básicamente en lo que es seguridad del trabajo, nosotros vamos a manejarnos con leyes, resoluciones, decretos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, hoy, ¿verdad? Al 2021, Paraguay avanzó un poquito más en materia de seguridad. ¿Por qué digo que avanzó un poquito más?
Porque Paraguay, si ustedes, cuando estén en el campo laboral, por decir así, se van a dar cuenta de que, y si tienen la oportunidad de salir afuera, se van a dar cuenta de que Paraguay es uno de los pocos países que tiene muy retrasado el tema de seguridad y salud ocupacional. ¿Y eso a qué se debe? Primero que nada se debe a la poca importancia que se le dio, ¿verdad? Por decir a este tema. Inclusive, Paraguay hasta hace poco era uno de los pocos países en donde uno no podía estudiar, por ejemplo, una licenciatura en higiene y seguridad o para un técnico prevencionista. O sea, no teníamos esa opción laboral de estudio a nivel país. Hoy día sí tenemos maestrías, existen maestrías por ejemplo, en el Instituto Vía Pro Desarrollo, también hay una maestría de seguridad e higiene del trabajo que lo desarrolla la Facultad de Politécnica, también existe la carrera de ingeniería en seguridad, y no me acuerdo, y emergentología, no sé qué le llaman a la carrera, que es de una universidad privada que ahora no me recuerdo, y por ahí nos quedamos, ¿verdad? A nivel gobierno, por decir así, teníamos a través del SNPP, hay unos cursos cortos, que son para, cursos cortos le digo yo porque algunos duran 6 meses, se hace por módulos y en total creo que son 4 módulos distintos para poder ser un técnico prevencionista, por decir así. Por lo general, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social suele, suele sacar la lista o por lo menos menciona la cantidad de técnicos que ha formado el SNPP. Pero acá hay que recordar una cosa que siempre solemos hablar entre los que nos dedicamos a esta especialidad, es que muchas veces eh, profesionales, por decir así, ingenieros, arquitectos, abogados en su mayoría, siguen estos cursos cortos en el SNPP, entonces como algo, como una carrera complementaria o adicional o como algo que complemente a su trabajo. No sé si se entiende, o sea, ya tienen una profesión de base, pero para poder profundizar más, entonces recurren a los cursos cortos del SNPP, porque a veces, muchas veces en la mayoría de las veces creo que es gratuito o si se paga algo es ínfimo, no representa mucho inconveniente para poder seguir y tener conocimientos con respecto a eso. Bueno, ¿cuál es nuestra estructura organizacional reguladora? Acá yo les preparé un cuadrito, espero que ustedes estén viendo, un cuadrito que regula nuestra seguridad y salud ocupacional en el Paraguay. Primero que nada, por encima de todo está nuestra Constitución Nacional, como habíamos visto. Debajo de la Constitución o por debajo tenemos los convenios de la OIT, que es la OIT, es la Organización Internacional del Trabajo, y la Organización Internacional del Trabajo saca o emite convenios y cada país lo ratifica o no. ¿Eso qué quiere decir? Que Paraguay dice, bueno, sí, yo voy a ratificar el convenio, no sé, un número X, ¿verdad? Por ejemplo, trabajo del menor. ¿Qué significa? Y entonces firmas, ratificar significa que se compromete a cumplir con lo que está establecido por la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros a nivel país tenemos, creo que en la actualidad, tres convenios ratificados y uno de ellos es el tema del trabajo trabajo del menor, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? De que está prohibido
hacerle trabajar a los menores en diferentes condiciones, ya sea en condiciones insalubres y ni qué decir en condiciones de esclavitud y de muchos otros aspectos. Eso le voy a dejar como un trabajo práctico para que ustedes investiguen específicamente qué es lo que está prohibido o qué trabajo está prohibido hacerle realizar a los menores. No sé si en los meses atrás ustedes se enteraron del accidente de trabajo de este nenito que en una olería perdió el brazo. ¿Se enteraron o no se enteraron de ese caso? Bueno, quiero que me digan sí, no, para saber si están para ahí. No, profe. Yo no, profe. No, bueno, le voy a dejar también ahí, le estoy preparando cuando termine la clase, le voy a levantar un trabajo. Justamente quiero que me investiguen un accidente de trabajo, a quién fue, cómo le pasó y cuál fue la consecuencia, ¿verdad? Y van a ver que hace poquito, no hace ni un mes, una criatura, creo que de 9 años, trabajando en una olería. Muchas veces uno lastimosamente incurre en ese tipo de, ¿cómo se puede decir? De tentación, le diría yo, no sé cuál es la palabra más exacta. Muchas veces por bueno nos pasa, pero muchas veces no le pasa por bueno precisamente. ¿Por qué decimos por bueno? Porque en un lugar, a veces, en un lugar de trabajo, muchas veces se acercan personas y te piden ayuda, que te piden ayuda de que le des trabajo a él, a ella o a su hijo. Eso van a encontrarse a diario con ese tipo de pedidos. Entonces, él te dice, él te puede ayudar para traer esto, para llevar lo otro, y nosotros accedemos, ¿verdad? Pero tienen que saber de que los niños no tienen la conciencia, ni muchas veces los grandes no tienen conciencia, mucho menos las criaturas, ¿verdad? Entonces, la criatura, pobrecito, se fue y metió la mano en una máquina que le arrancó el bracito, ¿verdad? Y bueno, ahí entramos en un... Ahora mismo la fábrica, la olería está cerrada, creo que por ese motivo, hasta que no ponga en condiciones su infraestructura. Vamos a ver cómo le va en la parte civil, penal, cómo van a accionar, porque como yo siempre les digo, atiendan, 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 atiendan a quien le dan el trabajo, atiendan cuando la persona es nueva, qué es lo que va a hacer, cómo va a hacer, porque hoy día tienen que saber ustedes de que eh, los abogados existen, ¿verdad? Los abogados existen, estos abogados estudian, como les dije hace rato en el SNPP, conocen mucho de repente de lo que es la legislación vigente en seguridad y salud ocupacional y obviamente lo llevan al campo de una demanda, ya sea en lo penal o en lo civil. Nosotros no vamos a entrar en ese detalle, ¿verdad? Porque eso es un capítulo aparte, pero sí tienen que saber que en lo penal es cárcel o multa y en lo civil es multa. Eso lo tienen que manejar. Y por lo general, normalmente dependiendo de la carátula, yo no soy abogada, pero deberían de consultar de repente con el abogado de su empresa o más adelante, dependiendo de cómo se hace la carátula, se puede demandar en ambos fueros, creo que se le dice. Y de repente son multas millonarias, ¿verdad? Que oscilan entre muchísimo, 300, 500, 1000 millones, o sea, se solicitan multas, perdón, compensaciones o indemnizaciones siderales que o vamos a decir, se calcula muchas veces de acuerdo a la edad, o sea, los jueces tienen diferentes tipos de criterios, ¿verdad? Pero básicamente se calcula en base a la edad y a lo que esa persona estaba percibiendo. ¿Qué significa? O sea, si era jornalero, si era cobraba de manera mensual o si era un profesional, o sea, cuál era el régimen salarial que tenía y la edad. Entonces, de repente sale muchísimo el monto, ¿verdad? Y es muy sencillo
tener la conciencia para poder evitar ese tipo de situaciones, porque es una canancel. El peor canancel que un profesional puede pasar es el de ser solidariamente responsable, y atiendan bien la palabra que uso, ser solidariamente responsable. No van a ser ustedes los culpables directos por ser jefe de planta o por ser el jefe de la persona, sino que ustedes son, como son profesionales, son ingenieros, entonces ustedes tienen que saber de cómo son las condiciones, cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto ese trabajador. Tienen que capacitarle a ese trabajador, tienen que informarle a ese trabajador sobre cuáles son los riesgos, y en el caso de que suceda algo, adivinen quién va a ser, no el culpable, puede ser también el culpable, pero solidariamente responsable. Ustedes, ¿verdad? Ustedes, y viene el desde el dueño de la empresa, jefe de planta, jefe de proceso, como le quieran llamar, es solidariamente responsable y van a declarar. Y tienen su cuota de responsabilidad. Esto quiero que se les grabe bien, sobre todo bueno, no importa de qué carrera son, pero ya sea civil, industrial, electromecánico, de repente quedan un poquito más a salvo lo electrónico, dependiendo de en qué rama, en qué área o en qué empresa se manejan, también los geográficos, dependiendo también de qué tipo de actividad realizan. Entonces, pero cuanto más trabajo, por decir así, que impliquen maquinarias, alturas bueno, y manejo de sustancias, ahí ya tienen que parar la oreja y tienen que consultar con la bibliografía correspondiente que vamos a ver en láminas más. Bueno, a un costadito les puse cuáles son las entidades estatales que por lo general recibimos visitas, ¿no? En nuestro establecimiento, en nuestro centro de trabajo. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y IPS debería, ¿verdad? Por carta orgánica, le está permitido solamente de que ellos, vamos a decir, están un poco eh, falto de personal, por llamar así. Y también están sobrepasados. IPS cubre, debería de cubrir, por decir así, todo lo preventivo y lo correctivo, pero vamos a ver más adelante por qué no le da, por decir así, la capacidad para poder tener una mejor respuesta. O sea, cubre demasiado. En otros países se manejan de otra forma. Bueno, y cada ente estatal viene con un instrumento legal. Por ejemplo, acá el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social aparece, o sea, que nos audita o nos verifica o nos somete a una intervención de acuerdo al Código Laboral, al decreto la 14.390, a la ley 5.804, a través de un área que se llama Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional. Esta Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional es una dirección renovada. Es más, el ministerio luego cambió de nombre hace 7 años atrás más o menos, cuando en el gobierno, sería en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Cartes. Cuando asume el presidente Cartes, había un informe de la OIT donde se establecía, por decir así, o recomendaba, esa era la palabra, donde recomendaba una nueva estructura de ese ministerio, y específicamente en el área que a mí me compete, hacer una repotenciación de la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional. No sé si ustedes manejan o se recuerdan, antes no se llamaba Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se llamaba Ministerio de Justicia y Trabajo, se llamaba.
Y existía esta dirección con ese nombre, pero en esa dirección había muy poquitas personas, 5 o 7 personas para todo el país. Y eso no era factible de llevar a cabo un programa serio o acciones correctas con tan poca gente y de repente, eh, mm, por decir así, no tenían una especialización, no todos los que estaban ahí tenían una especialización o un conocimiento eh, acreditado o certificado de lo que era la seguridad y salud ocupacional. ¿Qué pasa? Cambia de nombre el ministerio, la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional se tenía que repotenciar y el ministerio llama a concurso para 25 nuevos postulantes. Se presentan estos 25 postulantes y son entrenados y capacitados durante 3 meses. Y una vez que termina esa capacitación, bueno, ahí empieza la primera etapa, que es la etapa de la concientización, o qué implicaba hacer visitas a las diferentes industrias y, por decir así, enseñarles, porque son muy pocas las industrias que conocen o vamos a decir, no sé la palabra exacta que hay que usar, que conocen, muchos conocen y no lo respetan y otros no respetan porque no conocen. Se da de los dos casos, ¿verdad? Y también me tocó escuchar, ¿verdad? La experiencia de otras personas que muchas veces ese desconocimiento nos lleva a hacer barbaridades, como por ejemplo en el caso de protección contra incendios, por ejemplo, dicen, mira, tu sistema le pasa a una empresa que se dedica a hacer, que se dedica a colocar sistemas de detección y alarma contra incendio. Le dice, bueno, mira, esto te va a costar 1 millón o 5 millones. Y él le dice, no, te dan nomás los 5 millones con tal de que vos me firmes acá los planos para llevar a la municipalidad y no importa. No, pero espera un ratito, yo te voy a hacer el trabajo por tanto, ¿verdad? No, pero no, mejor nomás yo ya quiero firmar todos los papeles. O sea, hay casos raros que uno de repente escucha y no cree, ¿verdad? No sabemos por qué, yo más bien creo que es por el desconocimiento, pero prefiere simplemente pagar para tener el papel, pero no tener el sistema que le va a proteger. A lo mejor piensa que eso va a tener un costo adicional o no sé cuál será el motivo por el cual muchas personas optan por solamente pagar por el papel, por decir así, y no dejar en condiciones su infraestructura. Bueno, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ellos se rigen bastante por los convenios de la OIT. También existe nuestro código laboral, que data del año 92, el código sanitario, que es prácticamente su Biblia, el decreto, la 14.390 que vamos a ver, y para el caso de entes públicos, la ley 1626, que es de la función pública. Y finalmente tenemos el IPS, que básicamente repite la legislación de los otros dos entes. Y acá por debajo les puse las áreas encargadas que suelen visitarle. La gente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le visita a través de sus funcionarios de la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional. La gente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través de DIGESA o a través de un departamento que tienen que se llama Departamento de Seguridad, perdón, Departamento de Salud Ocupacional. Y la gente de IPS, que tiene dos áreas, la Dirección de Medicina Preventiva y Programas de Salud y el Departamento de Medicina Laboral, que tratan de hacer sus campañas de concientización masiva, por decir así. Si hasta ahí no hay ni una pregunta, entonces vamos a avanzar. Si tienen alguna duda, me cortan y me preguntan. Entonces vamos a ver uno a uno, en forma resumida, obviamente, cómo empieza todo esto. Primero que nada, que no es nuestra constitución, existe un documento, por decir así, o una expresión que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sabemos que en el año 1948 se suele participar de una Asamblea General de las Naciones Unidas y ahí se suelen aprobar y proclamar diferentes cuestiones a nivel mundial. En esa oportunidad se hizo una Declaración Universal de los Derechos Humanos que tiene varios artículos y uno de esos artículos es el artículo 3, que dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y acá ustedes, como mis alumnos, porque espero luego que de a poquito les voy a ir conociendo, cuando digo mis alumnos, ustedes tienen que saber que la palabra seguridad es como un nombre. ¿Qué significa eso? Es como decir Juan, Pedro, Ana, no sé, Paula. La palabra seguridad es una palabra que necesita de un apellido. O sea, cuando hablamos de seguridad podemos hablar de seguridad jurídica, de seguridad de la información, de seguridad social. ¿Eh? ¿Se entiende eso? Entonces hay que ponerle esa seguridad ocupacional, seguridad en el trabajo. O sea, tenemos que ponerle un apellido. O sea, cuando hablamos de seguridad, el concepto de seguridad es muy amplio. A nivel mundial, la seguridad social implica que ese individuo pasa por diferentes etapas. Y por eso yo acá les puse un dibujito. Desde que nace, porque sabemos que hoy día el tema de que a partir de que nace se le considera, y otras ideologías, bueno, a partir de que está concebido. Pero en general, a partir de que es un bebé o un niño, pasa por diferentes etapas, adolescente, su edad adulta, en donde la edad adulta tiene diferentes facetas, pero la que nos interesa a nosotros es la faceta de trabajador. Entonces ahí aparece el concepto de seguridad laboral o seguridad en el trabajo o seguridad ocupacional. Y ahí les puse a ustedes, yo no quiero escuchar en boca de ustedes que digan seguridad industrial. Tiene que ver ese con la gente de seguridad industrial. Ese concepto ya no se usa. ¿Por qué? Porque ese concepto de seguridad industrial nace en la época de los abuelos de ustedes, más o menos, donde las industrias nomás tenían trabajadores. O sea, si vos no estabas en una industria, lástima, no eras considerado un trabajador en el concepto de trabajador. Entonces, parece que solamente las industrias. Hoy día, ese concepto, como le puse ahí, ya no se utiliza. No sé si se entiende, ya no se utiliza. O sea, toda persona que trabaja, hoy podemos trabajar desde nuestra casa, podemos enseñar desde nuestra casa. Ustedes están en su casa dando clases. Ustedes pueden estar en cualquier lugar, no precisamente en una industria, para que se hable de lo que es esto: seguridad laboral, seguridad del trabajo o seguridad ocupacional. De cualquiera de las tres formas ustedes le pueden llamar, pero prohibido terminantemente que me digan seguridad industrial. Está bien, seguridad industrial es la seguridad, si ustedes trabajan en una industria, está aplicado ahí, pero para un trabajador, o sea, generalizando, es cualquiera de los tres términos anteriores. ¿Queda claro eso, verdad? Bueno, me supongo que si no me dicen que sí y no, es sí. Yo asumo el silencio como un sí. ¿Qué es lo siguiente que tenemos? Ahora empezamos con nuestra Constitución Nacional. La Constitución Nacional del Paraguay, yo les hice un resumen acá. Tiene 7 artículos que hablan del derecho a la vida, a la calidad de vida, al ambiente, a la salud, pero en forma, la Constitución Nacional es la expresión de deseo, es algo general. Y tenemos 8 artículos que hablan del derecho al trabajo, del trabajo de las mujeres, menores, cómo tienen que ser nuestras jornadas de trabajo. Obviamente un trabajo se tiene que pagar, o sea, se tiene que retribuir. Puede haber beneficios adicionales para el trabajador, puede haber también convenios colectivos
y qué pasa si se cumplen o no se cumplen las normas laborales. En líneas generales, trabajador, cualquier persona que realiza una actividad para la Constitución Nacional es un trabajador. No importa, no discrimina sexo, ni raza, ni color, ni religión, sino cualquier persona. Por eso les puse ese dibujito ahí que abarca a todo tipo de personas. Ahora bien, el siguiente que vamos a ver es nuestro código sanitario. Como ustedes se pueden percatar, les puse el código sanitario, o conocido como Ley 836 del año 80, nada más y nada menos. O sea, necesita una revisión y una actualización nuestro código sanitario. ¿Quién es el que tiene en su mano o el responsable de hacer cumplir? El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y acá yo les hice una extracción de los tres artículos más importantes que ustedes, que a nosotros nos interesa, que son los artículos 86, 87 y 88. Y dice, en el primero dice que el ministerio es el que va a determinar y autorizar las acciones tendientes a la protección de la salubridad del medio laboral, para eliminar los riesgos de enfermedad, accidente o muerte, comprendiendo toda clase de actividad ocupacional. En el artículo 87 dice, el ministerio va a dictar las normas técnicas y va a ejercer el control de las condiciones de salubridad en los establecimientos comerciales, industriales y bla, bla, bla. En el artículo 88 dice, se requiere la previa autorización del ministerio para la concesión de una patente o permiso para el funcionamiento de los establecimientos industriales y otros lugares de trabajo, así como para ampliar o modificar las instalaciones. Entonces, aquí la pregunta que ustedes se tienen que hacer es la siguiente. Cuando ustedes si ustedes van a abrir una empresa, obviamente tienen que cerciorarse de cumplir las normas que están escritas, por decir así, que dictaminaron el Ministerio el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Pero, ¿verdad?, tropezamos con un pequeño inconveniente. No existe el ministerio no tiene la capacidad hoy día de establecer normas técnicas para diferentes actividades de trabajo. Trata de hacer, pero muchas veces no llega a cubrir todo lo necesario a nivel país. O sea, siempre vamos un poquito por detrás. Si ustedes investigan un poquito, se van a dar cuenta de que Paraguay es uno de los pocos países que tienen normas técnicas por actividad, ya sea comercial, industrial, como le quieran llamar. Eso es de repente un tema de tesis muchas veces, porque se tienen que establecer esos procedimientos para tendientes, o por decir así, para proteger no solamente la salud, sino también va de la mano con el medio ambiente, que es un tema que está muy sensible hoy día. Después llegamos al Código del Trabajo. Y acá, el Código del Trabajo, ustedes tienen que saber que nace en el año 93, después de la caída de un gobierno dictatorial, quien elabora las normas, una ley. Siempre hay una comisión que elabora, pero siempre hay uno o dos que son los que más trabajan para hacer una legislación. Dentro de esa ley existe todo un título, por eso yo les puse acá en color rojo, de la seguridad, higiene y comodidad en el trabajo. Y que es el principal, pero también les traje a colación, o les traje acá como algo resaltante, del capítulo 1, del título 1, de la duración máxima de las jornadas de trabajo, que son 3 artículos, y que les voy a leer. Dice, considérese como jornada de trabajo efectivo el tiempo durante el cual el trabajador permanece a disposición del empleador. O sea, ese es el concepto de jornada de trabajo.
Jornada de trabajo es todo el tiempo efectivo que ese personal está a tu disposición. En el artículo 194 se dice, la jornada ordinaria de trabajo efectivo no puede exceder, salvo casos especiales que está previsto en la ley, de 8 horas por día o 48 horas semanales. ¿Cuándo? ¿Verdad? Cuando el trabajo fuere diurno. Ni de 7 horas por día o 42 horas en la semana cuando el trabajo fuere nocturno. Y después, en un siguiente artículo, habla que el trabajo diurno es el que se ejecuta entre las 6 y las 20 horas y el nocturno es el que se realiza entre las 20 y las 6 horas. Entonces yo acá le hice un cuadrito para que ustedes tengan a mano, a vista, o por lo menos sea más sinóptico, por decir así. Entre las 6 de la mañana y las 20 horas se considera trabajo diurno. A partir de las 20 horas y las 6 de la mañana, trabajo nocturno. Existen reglas para ambos casos. Si es diurno, entonces no puede exceder las 8 horas diarias y las 48 horas semanales. ¿Qué significa eso? Que podemos trabajar de lunes a sábado, 8 horas semanales. O extender la jornada, o sea, eso es lo máximo que podemos trabajar, puede ser menos. La mayoría trabaja 40 horas, de lunes a viernes, 8 por 5, 40, más o menos 40 horas diarias, pero no puede exceder las 48 horas semanales. Y en el caso de que haya un trabajo nocturno, entonces no puede, es una hora menos, no puede exceder las 7 horas diarias. Pero muchas veces existe el trabajo mixto. ¿Qué significa el trabajo mixto? Empieza antes de las 20 y termina antes de las 6 de la mañana. O sea, una partecita del trabajo es en el horario diurno, por decir así, y otra partecita es en el horario nocturno. Entonces, para ese tipo de trabajo, no puede exceder las 7 horas y media diarias o 45 horas semanales. Esas son las reglas que tienen que saber siempre. Ahora bien, en el artículo 199 dice, la jornada a que se refieren los artículos anteriores se empezará a computar desde el momento preciso que se exija al trabajador estar presente en el recinto de la empresa y deben terminar precisamente cuando el trabajador concluya su faena. En el artículo 200 se habla que durante cada jornada las horas de trabajo deben distribuirse al menos en dos secciones, con un descanso intermedio que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las necesidades de los trabajadores, el cual no va a ser menor de media hora. Y en rojo les puse, el tiempo de descanso no se computa en la jornada de trabajo. ¿Se entiende eso? O sea, dentro de nuestra jornada diaria, ustedes no es que le puedan exigir a la persona 8 horas de trabajo continuo, sino que tiene que haber descansos intermedios. Y aquí es donde entramos de repente en... Yo me suelo reír cuando leo este artículo. Entramos con nuestra cultura, el famoso, la hora del tereré. ¿Ustedes conocen ya la hora del tereré? ¿Está o no Sí, está? Le hago una pregunta a todos. ¿Está o no está permitido la hora del tereré? no. Y sí, está permitido. O sea, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? O sea, no le vas a sacar a tu trabajador en cualquier, no es que solamente los albañiles. Sí o sí van a tomar tereré. Entonces, ¿qué es la única tirada que ustedes pueden hacer como jefe? Programar esa hora. ¿Cómo? Programar un descanso en ese momento. Programar el descanso, ¿sí? Porque, o si no, muchas veces ya hubo casos de los obreros, ¿verdad? Que se van y le hacen una demanda a la empresa o al ingeniero, al arquitecto, lo que sea, porque no me deja ni tomar mi tereré, se va y le dice al juez. Y efectivamente
O sea, él le está diciendo en su inocencia, entre comillas, no tengo descanso, no me dejan ni tomar, o sea, y obviamente en la justicia hay de todo, ¿verdad? Hay jueces que son muy patronistas y hay jueces que son muy del lado de los obreros, ¿verdad? Entonces, nosotros como ingenieros siempre lo somos cuadrados, ¿verdad? Nosotros, cuadrado digo yo porque somos muy estandarizados y establecemos muchas reglas. Entonces, ustedes la mejor tirada que pueden hacer es establecen un horario de tereré. De 9 a 9 y media es la hora de su tereré. O le ponen, qué sé yo, hay muchísimos lugares donde hoy día hacen un descanso, cada 1 hora y media tienen 15 minutos para tomar tereré. Hacen varias pausas de 15 minutos durante la jornada diaria porque hay veces que sobre todo en verano, ¿verdad? En verano nuestro clima es insoportable. Y obviamente es un trabajo pesado y se deshidratan, están expuestos al sol. Y bueno, el cuerpo es una máquina que necesita también hidratarse y descansar, ¿verdad? O sea, no es solamente el esfuerzo físico de levantar o de estar haciendo específicamente el trabajo, sino también hay otros factores ambientales que hacen que influya en que el cuerpo de ese obrero se fatigue. Entonces, nosotros en verano, por decir así, tenemos que establecer nuestras jornadas, o sea, nuestros momentos de descanso. Ahora bien, en el título 5, y acá yo les detallé un poquito más todos los artículos que son del artículo 272, donde habla específicamente de que el trabajador en la prestación de sus servicios profesionales tiene derecho a una protección eficaz en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo. Comentaba la persona que redactó este artículo, o sea, el principal autor, por decir así, del Código del Trabajo, decía, él tenía una característica, él estudió en Francia, y en Francia los derechos del trabajador es como con esta expresión ya era más que suficiente. Entonces, originalmente iba a ser un solo artículo, pero decían, se debate, cuando se hace una ley se debate entre varias partes, entre empleadores, representantes del Estado, representantes sindicales, representantes de las ONG, de todo lo que puedan estar interesados, y decía, bueno, pero ¿qué es lo que es la prestación, qué es lo que es el derecho a la protección eficaz? Entonces, nace de ahí el artículo 273 y dice, la política de la prevención de riesgos ocupacionales se desarrolla a través de la seguridad, higiene y medicina del trabajo, entendida como un conjunto de técnicas, estudios y acciones encaminadas al perfeccionamiento de las condiciones ambientales, materiales, organizativas y personales destinadas a evitar daño o alteración de la integridad física, funcional o psicológica de los trabajadores. ¿Quiénes están obligados a realizar y a cumplir estas disposiciones? Y están obligados a realizar y a cumplir estas disposiciones de este título. Y acá le puse como un bloque o como un cuadrado, que es lo más importante que ustedes se metan en su cabeza y graben. Es un todo, es un solo cuerpo, están obligados a cumplir para que funcione empleadores, sindicatos, trabajadores y Estado. ¿Por qué eso? Porque si uno de esos cuatro se hace el desentendido, entonces esto no funciona. Así es, o así funciona esto, por decir así. Y les puse como un cuadrado, por decir así, y que tiene diferentes, o sea, que forman un todo, porque si falta uno de ellos, entonces deja de tener sentido, o no tiene forma las legislaciones que están redactadas, o el concepto, el ánimo, ustedes van a escuchar,
el ánimo de la ley, ¿verdad? Entonces, el ánimo de la ley es que estos 4 actores principales estén trabajando como un todo. En el artículo 274 habla de que el empleador deberá garantizar la higiene, la seguridad y la salud de sus trabajadores. Vuelve otra vez a repetir lo que en el artículo 272. Fíjense, no les quedaba claro. El empleador deberá garantizar la seguridad, la higiene, la seguridad y la salud de sus trabajadores en la ejecución de su actividad laboral. Y dice, para el efecto, tiene que adoptar cuantas medidas sean necesarias, incluidas las actividades de información, formación de prevención de riesgo y la constitución de la organización de medios que sean precisos. Y acá en rojo yo les puse las medidas de seguridad e higiene del trabajo no implicarán ninguna carga económica para los trabajadores. Eso está en el artículo 274. ¿Por qué les puse eso en rojo? Porque es muy común y ustedes se van a encontrar en muchas empresas que les hace comprar por ejemplo, sus equipos de protección. No sé si ya escucharon, ya pasaron por eso, y usan diferentes métodos o artilugios para, vamos a decir, para descontarle o para cobrarles el costo de sus equipos. Y por ley, todas las medidas de seguridad no tienen que implicar una carga económica para el trabajador. Eso está claro, ¿no? Eso se tienen que meter tienen que guardar bien en su chip. Estaba escrito este artículo, pero decían los empleadores, no, pero yo quiero que me digas específicamente esta actividad de información. Ese me queda claro. Le voy a informar, mira, si te subí en un andamio y no te pones tu equipo para protección para trabajo en altura, te vas a caer. Hay un riesgo de caída en altura. Eso me queda claro porque la palabra información pues no es tan comprometedora. Formación de prevención de riesgo, ahí medio que ya se le iba apagando la luz. Y constitución de la organización o medios que sean precisos, ahí ya no entendían qué era eso. Entonces, por culpa de que no estaba bien claro, nace el artículo 275 y dice, el empleador en particular deberá a disponer el examen médico admisional y periódico de cada trabajador asumiendo el costo. D, tiene que evaluar, evitar y combatir los riesgos en su propio origen. C, tiene que establecer condiciones y métodos de trabajo de producción. También tiene que planificar la prevención y determinar las medidas que deben utilizarse tanto colectivas como individuales, así como el material de protección que debe utilizarse contra los riesgos inherentes a la actividad que está desarrollando, obviamente, el empleado. También tiene que velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención y protección en el trabajo e impartir órdenes claras y precisas. También le tiene que informar a las autoridades competentes sobre los accidentes laborales y enfermedades profesionales del cual pueden ser víctimas los trabajadores o que causen más de 3 días de incapacidad para las tareas dentro de los 8 días siguientes a la declaración de la enfermedad y de acuerdo al procedimiento establecido en la reglamentación pertinente. También se estableció, para que quede más claro, el artículo 276 y dice, el empleador tiene que facilitar formación, información y práctica adecuada en materia de salud, seguridad e higiene. ¿Cuándo? Y el cuándo lo que es importante, cuando cambie de puesto de trabajo o tenga que aplicar una nueva técnica que pueda ocasionar riesgo, el trabajador está obligado a seguir estas enseñanzas y a realizar las prácticas correspondientes. Y acá yo les hice un cuadrito porque esto quiero que, de todo lo que les digo, así cositas puntuales se les tiene que quedar para siempre en su mente. Voy a tomar un poquito de agua porque... ¿Qué pasa
y les hago la pregunta y acá quiero que me respondan. ¿Qué pasa si ustedes, vamos a suponer, ustedes están trabajando, vamos a hacerle la pregunta primero a la gente de civil. Ustedes están haciendo un edificio, una estructura, un edificio así tipo IPS, ¿eh? De varios pisos y tienen sus funcionarios, sus empleados, sus albañiles. Ustedes casi siempre tienen uno que es el que se dedica a hacer mampostería, el otro se dedica solamente a hacer las terminaciones, hay quien hace los revoques en altura, pintura en altura. Entonces, ustedes tienen que identificar qué actividad va a hacer cada empleado. Y acá tienen que tener mucho ojo con el conocimiento, o sea, los compañeros de él pueden saber, o sea, el resto de los funcionarios pueden saber, Marcos solamente sabe hacer pisos, él no hace revoque o trabajo en altura. ¿Por qué? Porque a lo mejor es gordito, a lo mejor ya es mayor, a lo mejor tiene vértigo o no sabe lo hacer. Y peor aún si es que él te dice, ingeniero, ya poco ahí, yo piso antes ya ponte. Entonces ustedes tienen que saber de que ya le está diciendo. Y ustedes un día por haber motivo dicen, no, yo necesito más personas que estén haciendo trabajo en altura y le alzan al Marco ¿verdad? Que era solamente pisero para hacer un trabajo en altura. Ahí es donde tienen que tener cuidado, señores y señoras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes le están cambiando de puesto de trabajo. Y no es que porque él es de la rama de la construcción o obrero de la construcción, va a saber hacer de todo. Porque en el caso de que él esté solamente, de que él no esté capacitado para hacer un trabajo en altura y le hacen ustedes hacer un trabajo en altura y esa persona se cae, van a tener problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se les llama a los presentes, al resto de los funcionarios a declarar y no va a faltar el que va a decir, él le dijo luego al ingeniero que no se animaba a hacer. Lo mismo pasa, por ejemplo, para los electromecánicos, ¿verdad? O para la gente que se dedica a la parte eléctrica. Están las empresas contratistas por ejemplo, de la ANDE o de Copaco o, ¿cómo se llama? De esto de fibra óptica, que es la misma empresa para cualquiera de las tres actividades. Entonces, hay algunos obreros que son especialistas en entendido de fibra óptica, pero él no sabe nada de la parte eléctrica y la parte eléctrica se maneja otra vez por niveles de tensión. Entonces, algunos son especialistas, por ejemplo, en líneas vivas, otros son especialistas en líneas muertas, otros son especialistas en alta tensión y ahí es donde ustedes tienen que identificar o tienen que saber en qué es lo que es especialista la persona que ustedes van a contratar. Si tiene alguna capacitación, si normalmente ustedes conversando con ellos, ustedes ya se dan cuenta de qué es lo que sabe hacer. Pero a lo mejor es guapo en los tres. El tipo sabe hacer de alta, viva, líneas vivas, líneas muertas, completo te sabe hacer. Pero si vos le decís, mira, este mes me vas a hacer todo lo que sea tendido de fibra óptica. Él está haciendo tendido fibra óptica, y el siguiente mes vos le cambias de actividad, vos tenés que respaldarte con un procedimiento o con una charla de por lo menos media hora o una hora de esta lámina que está acá. ¿Qué significa? Vos vas a hacer una pausa. Cuando le vas a cambiar de actividad, vos le tenés que dar una pequeña formación y tenés que sacarle foto a esa pequeña capacitación. No importa si es de media hora, 40 minutos, una hora, como vos quieras. Luego vos tenés que documentarte de que esa capacitación que le diste en forma verbal, le sentaste un ratito o le paraste ahí en el campo, nomás le hiciste la formación, no importa, vos le haces hacer y vos te quedás a controlar para ver cómo hace. Eso se llama información práctica y adecuada. O sea,
la persona, el obrero, está haciendo lo que vos le enseñaste y vos estás presente verificando de que está haciendo como se tiene que hacer. Y luego, una vez que hiciste el paso 1 y el paso 2, entonces él está obligado a seguir eso que se le capacitó. ¿Queda claro eso? ¿Verdad? Porque muchas veces sí se hace ahí nomás se hace una capacitación, pero vos no te documentaste de tu capacitación y el juez te dice, y tenés tu entrenamiento. Y ahí, chao. O era idóneo, la palabra que suelen usar mucho los jueces es, era idóneo para hacer eso. Y ahí ustedes, como gatito panza arriba, se van a tener que defender. ¿Queda claro o no queda claro? Eso le tiene que quedar claro. No es algo muy complicado, ¿verdad? Es lastimosamente una pausa que tienen que hacer en la jornada normal, por decir así, cuando le van a cambiar de actividad, pero es necesario a los efectos legales para ustedes. Bueno, y así como había reglas de lo que el empleador tenía que hacer, obviamente también hay reglas de lo que el trabajador está obligado. ¿Qué significa? Que aparece el artículo 277 y dice, bueno, el trabajador está obligado a utilizar correctamente la maquinaria, herramientas y equipos productivos, a utilizar y a mantener en condiciones de uso la ropa y el equipo de protección individual puesto a su disposición gratuitamente, otra vez dice acá, para que quede claro lo que tiene que ser gratuito por el empleador. Y el artículo 278 que dice el incumplimiento de las obligaciones en materia de salud, higiene y seguridad, tanto por parte del empleador o el incumplimiento por parte del trabajador, es una contravención grave. Eso es para a los efectos legales. Bueno, terminamos con el Código del Trabajo, ya nos falta poquito, y nos vamos a nuestro Reglamento General Técnico de Higiene y Medicina del Trabajo, mal llamado decreto ley, porque o es ley o es decreto, pero antiguamente se decía decreto con fuerza de ley, como parece que no tenían ese conocimiento de la pirámide de Kelsen. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay. Si de por ahí ustedes quieren bajar, hoy día se baja digitalmente, más o menos esta suele ser la portada comercial que en las librerías ustedes pueden encontrar. Y básicamente ese reglamento lo que establece, no, yo simplemente les voy a mostrar acá un poquitito después, para cada tema puntual vamos a ir consultando lo que dice el reglamento. Básicamente lo que establece son disposiciones para edificios y locales, habla un poquito de la prevención y extinción contra incendios, habla también de los locales con riesgo de explosión, habla de las señalizaciones, de las instalaciones eléctricas, obviamente eso es la instalación eléctrica interna ya en baja tensión de ciertas industrias, habla también del medio ambiente de trabajo, mal llamado ahora medio ambiente, porque hoy ya no se dice medio ambiente, se dice ambiente de trabajo, y habla también un poquito de lo que es protección personal. Y acá les traje un ejemplo de cómo más o menos es el decreto. Por ejemplo, hay un artículo, el artículo 18, que habla de la superficie y la ubicación, que por lo general la gente del Ministerio de Salud suele entrar y hacer estas mediciones. Los locales de trabajo tienen que reunir las siguientes condiciones. Y, por ejemplo, dice A, altura mínima desde el piso hasta el techo, 3 metros. B, superficie por cada trabajador, 2 metros cuadrados. C, 10 metros cúbicos por cada trabajador. O sea, entran en una oficina y acá me dice que la altura mínima desde el piso hasta el techo tiene que ser de 3 metros. Y nosotros nos vamos a encontramos de 2,5 metros, ¿verdad? Muchas veces, yo no les puse nomás acá, pero en el artículo 18 habla que para el caso de oficinas puede ser hasta 2,5 metros. Entonces, 2,5 metros, medimos acá 2 metros y 2 metros. Entonces,
2 por 2, 4 por 2.5 son 10 metros cúbicos. Eso es lo que por ley un empleado de oficinas administrativas tiene que tener por una cuestión de higiene. Hoy día, por el tema este del COVID, te dicen, bueno, 2 metros de distancia cada uno, hacemos los turnos rotativos de trabajo, el teletrabajo, o otras medidas, ¿verdad? Pero antes del COVID, acá en un, qué sé yo, en unos 20 metros cúbicos, vos fácilmente a veces tenés ubicado 4 personas o 5 personas, ¿verdad? Lo cual es totalmente insalubre, por decir así. Eso, el decreto lo vamos a ir analizando durante el año de acuerdo al tema que vamos tocando. Eso no se vayan a asustar, pero ya les muestro que existe y más o menos cómo, este es un ejemplo de cómo te da las indicaciones el decreto. Así es bien específico. Está actualmente en proceso de ver si vamos a actualizar o si se va a derogar y se va a quedar una ley que va a ser la última que vamos a ver, que es la 5.804. Bueno, continuamos avanzando. Luego aparece otro decreto ley, mal llamado, porque realmente es una ley, la ley 1860 del año 50, donde se crea el Instituto de Previsión Social. El Instituto de Previsión Social, lo que le decía anteriormente, es tan amplio lo que tiene que hacer, que aquí yo les puse un cuadrito o una imagen que justamente el IPS luego también antes promocionaba mucho. ¿Cuáles son las acciones o qué es lo que está cubierto cuando una persona está eh, bajo el régimen del Instituto de Previsión Social? Uno de ellos es una enfermedad común. O sea, yo me enfermo de una gripe o lo que sea, entonces el IPS me cubre. El otro es un ratito, voy a hacer una pausa, voy a traer agua porque se me seca. Voy a traer agua y continuamos. De vuelta. Bueno, ¿cuáles son los riesgos que está cubierto por el IPS? Decíamos, enfermedad común, maternidad para el caso de las mujeres, accidente de trabajo, enfermedad profesional, invalidez, vejez. ¿Por qué vejez? Porque tenemos una jubilación y muerte. O sea, para cualquiera de los 7 eventos o casos, el IPS te cubre. En otros países no funciona así el sistema de seguridad social. ¿Qué significa eso? Que los trabajadores, por lo general, cotizan a una mutual, le llaman ellos de repente, Argentina y Chile creo que tienen ese sistema, ellos cotizan para el caso de accidente de trabajo, enfermedad profesional, y si se accidentan ahí y tienen alguna invalidez o en el caso de que se mueran, entonces ellos cotizan para su actividad laboral. Le pagan, eso quiere decir, le pagan a la mutual AGB, ¿verdad? Un cierto monto. Que puede ser, esa mutual muchas veces puede ser una mutual privada o pública. En algunos lugares pagan en los dos, pagan una parte en la pública y otra parte en la privada. Otros países usan solamente, pueden optar o pagan en la pública o pagan en la privada.
Y aparte se paga por un seguro médico, así como cualquier persona hoy día paga un seguro médico privado, ¿verdad? En el caso de que tengas una enfermedad común, por decir así, entonces el seguro médico te cubre el evento, ¿verdad? Y aparte, por decir así, en una tercera bolsa, por llamar de una manera distinta, entonces los trabajadores eh, contribuyen para su jubilación. Son tres cajitas distintas en las cuales los trabajadores normalmente eh, hacen un aporte de manera tal a tener cubierto enfermedades comunes o maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad profesional y sus consecuencias y jubilación. Nosotros acá en Paraguay tenemos todito en uno solo. Y bueno, y las consecuencias están a la vista, ¿verdad? Uno va a escuchar muchísimas quejas de los aportantes, ¿verdad? De que no hay turno, no hay cama, no hay medicación, qué sé yo, ¿verdad? O sea, no, está un poquito colapsado el sistema, por decir de una manera. Entonces acá le hice un cuadrito de los riesgos cubiertos. Los que están a la izquierda son, por decir así, de una manera preventiva, y solamente los dos que les marqué acá, accidente de trabajo y enfermedad profesional, es correctivo, ¿verdad? O sea, una vez que sucede, entonces ahí se cubre ese evento. Obviamente que si el accidente de trabajo tiene tiene que tener algún costo, ¿verdad? Entonces, acá están las prestaciones que uno tiene. Tiene una atención médica, quirúrgica, dental, medicamentos y hospitalización. También puede haber un subsidio de dinero durante el tiempo que uno está recuperándose. También debería de cubrir la provisión de aparatos de prótesis necesarios que permitan la restitución funcional y, ¿por qué no, verdad? Una pensión e indemnización de pago mensual en caso de que ya haya una incapacidad permanente, total o parcial. Y finalmente, llegamos a la ley 5.804, que establece el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos. Y acá les puse, esta ley se dictó, se promulgó en diciembre del 2017. Muy linda la ley, bastante interesante, pero toda ley tiene que tener su decreto reglamentario. Y el decreto reglamentario, acá yo le puse, falta el decreto reglamentario, no se ponen de acuerdo por una cuestión de intereses del cuadradito que vimos hace rato. Estado, empleadores, sindicatos y trabajadores no se están poniendo de acuerdo, entonces no se está pudiendo reglamentar. Y ya vamos por a ver un poco, 2018, 19, 20, a diciembre del 2021 van a ser 4 años ya que no está pudiendo salir su decreto reglamentario. Se reglamentó de manera parcial y hubo un enojo masivo, por decir así, porque no se puede reglamentar una ley así por partes, hay que hacerlo completamente para que funcione. Y acá les puse en un rectángulo de color rojo algo muy importante que es lo nuevo a lo que hoy tenemos. Dice, todos los empleadores gradualmente deberán ser incluidos en el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales. Y dice también, la participación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los empleadores. Ya se establece que sí o sí ese trabajador independiente tiene que tener tiene que estar dentro de ese Sistema Nacional de Prevención de Riesgo, como así también los empleadores, porque hoy día los empleadores no pueden, uno si tiene una empresa paga IPS por sus empleados, pero uno no puede pagar por el empleador. O sea, pareciera ser que el empleador
el dueño no se puede accidentar. Y existen muchas empresas donde también el empleador, el jefe, el patrón, el dueño de la empresa se ha accidentado porque él también está trabajando en la parte productiva. Obviamente se trata de empresas, de pequeñas empresas o medianas empresas donde suele suceder este tipo de eventos y no tiene mucha fuerza porque eh, de repente esa persona o ese empleador cubre con un seguro médico privado cubre esa atención que podría recibir en caso de que tenga un accidente. Entonces, acá yo les hice un cuadrito de que el empleador le tiene que proporcionar a sus empleados un seguro social. Y ese seguro social hoy día es un seguro de salud o un seguro médico y por otro lado un seguro para la jubilación. Pero también les puse acá a la mano derecha el trabajador independiente. El trabajador independiente, ¿qué seguros tiene? Les pregunto a ustedes, ¿qué seguro tiene un trabajador independiente hoy día? Yo tengo entendido que o sea, si vos querés tener un seguro, tenés que, y ser trabajador independiente, tendría que ver por tu lado, ¿verdad? Yo tengo entendido que cuando trabajas Sí, independientemente no tenés, el empleador no está obligado, digamos, a pagarte IPS. sí, así mismo es. O sea, te cortás solo. O sea, hoy día en Paraguay medio que es un castigo ser un emprendedor. Eso está en veremos de permitirle a los trabajadores a los trabajadores independientes que se acoplen, ¿verdad?, al sistema de prevención. ¿Por qué? Porque se quiere impulsar las pymes o las pequeñas, todo lo que sea pymes, ¿verdad? Entonces, yo creo que en poco tiempo ya vamos a tener, eh, vamos a tener cubierto. No, hoy día, hablando mal y rápido, hoy día un trabajador independiente puede pagar o sea, tiene opciones, esa es la palabra mejor dicha, tiene opciones de un seguro médico privado, ¿sí? Tiene opciones de un seguro médico privado. Obviamente que también tenemos, si nos sucede algo, tenemos instituciones del Estado que nos puede llegar a cubrir, como el caso del Hospital del Trauma, pero casi siempre, eh, o sea, por más de que caigamos ahí, va a correr por nuestra cuenta. O sea, no le permite, lo que quiero que entiendan es que no le permite a ese trabajador independiente hacer una previsión, hacer eh, a ver si me puedo explicar, una previsión en el caso de que él a consecuencia de su trabajo sufra un accidente. Eso es lo que quiero que entiendan. O sea, uno puede contratar un seguro médico privado, pero el, el, vamos a decir, el gasto monetario en el cual va a incurrir esa persona que es un trabajador independiente que se está cortando solo por decir así, puede llegar a ser muy alto, lo cual hace que se frene, por decir así, la, la motivación de lanzarse a algo personal. Entonces, la idea hoy día es tratar de fomentar la mayor cantidad de trabajadores independientes, ya sea en pequeñas y medianas empresas, pero que ese trabajador, obviamente, de la edad de ustedes o de mi edad, ¿verdad? Personas entre un rango de 20 a 50 años, por decir así, que son personas que tienen familia, hijos chiquitos que mantener, tengan cubierto en caso de que le suceda algo a consecuencia del trabajo.
Eso es lo que eso es lo que es la esencia en cualquier país serio, esa seguridad. Por eso le hablé acá del seguro social. Porque vamos a poner un ejemplo. Se accidenta el trabajador y no es solamente la consecuencia física de ese trabajador. Ese trabajador va a dejar de percibir un salario. Ciertamente, si está asegurado por el IPS, va a recibir una compensación, pero va a ser un poco menor a lo que él estaba recibiendo. Si de por ahí esa persona, además de su salario, hacía horas extras, obviamente no va a percibir ese valor de horas extras. Y si de por ahí ese trabajador estaba haciendo otras actividades laborales de manera particular o una segunda actividad laboral de manera personal, entonces también va a dejar de percibir eso. Al dejar de percibir eso, hay un impacto si tiene familia, en la esposa y en los hijos. ¿Y dónde impacta? Impacta en la alimentación, en todo lo que sea básico, en la alimentación, en la salud y en la vestimenta. Porque puede ser que justo ahí también en ese interín se tiene que pagar la cuota, se tiene que darle obviamente de comer, se pudo haber enfermado también la criatura. O sea, hay un impacto social, no solamente una sola persona está, por decir así, pasándola mal, sino que la familia completa. Entonces, a nivel, vamos a decir, mundial o a nivel de que funcionen bien las cosas, ese trabajador, uno tiene que prever un sistema tal que le vamos a llamar seguro social, que le cubra cualquier evento durante su actividad laboral. Y el siguiente paso, porque pues nosotros no somos una máquina que, bueno, trabajar y bueno, después cuando ya sos un adulto mayor ya no servís, no funciona pues así las cosas. Entonces, una parte es cuando trabajas y otra parte es cuando dejaste de trabajar porque ya sos considerado una persona que se puede llegar a jubilar. ¿Cómo le manejas a ese individuo? Porque ese individuo tiene derecho a una vida digna. Entonces, tiene que estar asegurada su jubilación. Hoy día nosotros vamos a ver en los semáforos miles de personas de la tercera edad, ¿cómo se les llama? Trabajando, ¿verdad? Y muchas veces nos parte el corazón porque decimos, ¿y dónde está la regla de juego de mi país? ¿Dónde está? ¿Cómo esta persona va a tener 60, 70, 80, 82 años y va a estar mendigando en los semáforos? Eso pues no puede suceder en un país medianamente serio. Entonces, si queremos un país serio, es una apreciación personal mía, pero que he visto que funciona bien en otros países, nosotros tenemos que prever desde que esa persona entra al campo laboral hasta que esa persona sale del campo laboral. Tenemos que garantizarle su salud, su bienestar, su felicidad también si queremos ser más abarcantes. ¿Se entiende? O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de eso, de que a eso nosotros tenemos que tender. Bueno, también en esta ley nueva, en la ley 5804, se conceptúa lo que es accidente de trabajo. Esto yo le voy a dejar en un trabajo práctico porque aparece acá en la 5804, también está conceptuado en la ley de creación a 1850, en la 1890 del IPS, y hay diferentes definiciones en toda nuestra legislación. Y yo quiero que me hagan, le voy a dejar como tarea un cuadro comparativo de cómo es el concepto de accidente de trabajo, porque esto lo vamos a repetir varias veces a lo largo de nuestro curso, ¿verdad? ¿Qué lo consideramos un accidente de trabajo? Una de las definiciones que tenemos, la última por decir así, dice, es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. ¿Esto por qué se pone? Y acá les voy a poner un ejemplo, les voy a hacer una pregunta. Ustedes ingenieros le contrataron a una persona, a un informático para que cargue, no sé, para que cargue datos o para que haga un programa. Un programador le tiene que hacer un programa en su empresa, pero ustedes le dicen, che, ¿no te puedes ir un ratito a traerme un documento de tal lugar? Y la persona puede salir caminando, puede salir en su moto, puede salir en su auto, puede salir en el auto de la empresa, como sea, sale del recinto del trabajo y durante el camino se accidenta. Entonces yo aquí le hago la pregunta, ¿es o no es un accidente de trabajo? Sí, profe. ¿Por qué Según la es? ley, sí. ¿Por qué es un accidente de trabajo? Quiero que me digan por qué. Ya mirar. Porque el empleador le mandó a hacer ese trabajo. O sea, Así eso. mismo. Y ahora les voy a cambiar. Ustedes tienen muchísimos personales, entran, marcan todo, y yo soy personal de ustedes, yo me escapé de ustedes en el horario de trabajo y me accidenté. Me fui a pagar la matrícula de mi hija en la escuela, pero no le pedí permiso a nadie, no dejé registrado mi salida. Y me atropelló una moto y me caí ahí en el asfaltado. ¿Es o no es un accidente de trabajo? No, profe. ¿Mm? Sí es, profe, porque se ocurrió durante el horario laboral, por más de que no haya sido realizando una actividad. Ahora las consecuencias de haber salido sin permiso ya no. A ver, hay quien dice que sí, hay quien dice que no es un accidente. Yo, profe, pienso que no es porque, o sea, ahí en la ley está que dice que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador. Y si el empleado se fue a hacer lo suyo sin consultar al jefe y el jefe no le dio la orden de hacer esa actividad, no sabría, o sea, para mí eso no corresponde a un accidente laboral. Ya. Bueno, ese es un tema de discusión que cuando ocurre es todo un tema. Y les voy a decir lo siguiente. Para que ustedes le puedan, por decir así, para que puedan deslindar responsabilidades. Porque fíjense que ustedes, la persona infringió, o sea, a los efectos de la ley, él hizo un abandono de trabajo. Porque él se ausentó en el horario laboral sin pedirle permiso. Entonces, algo que ustedes tienen que tener claro es que tienen que establecer las reglas de juego. Todo es regla de juego. Tienen que establecer las reglas de juego. En el caso de que una persona quiera salir para hacer sus cosas particulares, ¿cuál es el procedimiento? Eso tiene que quedarle claro a la persona que viene a trabajar con ustedes, y a ustedes les tiene que quedar claro que ustedes tienen que establecer esa regla. Porque si ustedes se van a los juzgados, el juez les va a preguntar cuál es el procedimiento para salir en el caso de que alguien quiera hacer una cuestión particular. Y ustedes no le pueden decir no sé. ¿Se entiende? O sea, ustedes van a ser responsables, o sea, va a ser considerado un accidente de trabajo si ustedes no establecieron las reglas de juego. Pero si ustedes establecen las reglas de juego, yo les digo, bueno, ustedes 48 que están acá son mis empleados. Y señores, desde las 19 hasta las 20 vamos a trabajar acá, vamos a estar haciendo X actividad. Pero resulta que José quiere ir a hacer tiene una cita, una consulta, y va a hacer una pausa en ese horario laboral. Entonces, él algún documento me tiene que firmar.
tiene que haber algún papelito que diga una salida intermedia, una salida anticipada, si ya no va a volver más, o lo que sea, o va a llegar tarde. ¿Hasta cuándo uno va a llegar tarde justificadamente? O sea, yo ya sé que hoy a las 8 de la mañana voy a llegar tarde porque tengo una consulta médica. Eso no es que hoy sé. Están los imprevistos, obviamente, pero todo lo que sea previsto tiene que se tiene que poder documentar, o sea, uno tiene que establecer la forma que va a abandonar el funcionario el recinto de trabajo. Eso le tiene que quedar claro. Entonces la respuesta es sí y no y depende. Si ustedes no tienen una forma administrativa de que esa persona o no le informaron a esa persona que él tenía que haberle comunicado y tenía que haber firmado un papelito de una salida intermedia o una salida anticipada, entonces va a ser considerado un accidente de trabajo. Ahora, yo agarré y firmé, me tengo que ir a mi dentista desde las 8 hasta las 9 de la noche, justo a mi horario de trabajo, yo firmo, salgo, y si me atropelló un colectivo, entonces no es un accidente de trabajo. ¿Se entiende? Eso les tiene que quedar claro. Todo depende. Y ahí es donde de repente la gente de recursos humanos del área donde ustedes trabajan se le considera de qué argel, ¿verdad? Porque inclusive hasta algunas empresas colocan un guardia de seguridad para evitar justamente que la persona se escape. Por eso que ustedes van a encontrar, no solamente por la seguridad, solamente, sino también por una seguridad de las personas que abandonan el recinto de trabajo, porque él puede decir, la ingeniera me dijo que me vaya a traer, a retirar un documento. Entonces, esas cosas tienen que tener previsto ustedes. Bueno, ya estamos por terminar. Bueno, hasta aquí toda la legislación es de carácter preventivo. Y dijimos, accidente de trabajo, entonces ya vimos la definición de la ley 5.804. Acá les traje a la vista, que después ustedes en su trabajo práctico me van a hacer la comparación. Accidente de trabajo también es toda lesión orgánica que el trabajador sufra en ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute para su patrón y durante el tiempo que lo realice o debiera realizarlo. Dicha lesión ha de ser producida por la acción repentina y violenta de una causa exterior. Hay un caso que siempre suele pasar. Acá está la otra definición que ya vimos. Hay un caso que siempre suele pasar. Hay funcionarios, personas que tienen problemas del corazón, por ejemplo. Y esta persona normalmente está consultando con el IPS. Entonces, él está siguiendo un tratamiento y un día, estando manejando el camión de la empresa, él sufre un accidente cardiovascular en horario de trabajo. Entonces, yo les pregunto, ¿es o no es un accidente de trabajo? ¿Qué les parece a ustedes que el IPS va a considerar? Acá les pongo la definición del IPS. Dicha lesión, dice, ha de ser producida por la acción repentina y violenta de una causa exterior. El trabajador de ustedes que sigue un tratamiento para su corazón o para por su presión alta y sufre un accidente de trabajo, o sea, que sufre un accidente cardiovascular y muere en el horario de trabajo, ¿es o no es un accidente de trabajo? Yo creo que, profe, habría que ver otra vez las reglas del juego, porque habría que ver ahí, dice, con ocasión o por consecuencia del trabajo. O sea, él sufrió el accidente por consecuencia del trabajo o porque iba a sufrir de cualquier forma.
Sí, iba a sufrir para nomás luego, ¿verdad? Exactamente. A ver, ¿quién respondió eso? ¿Cómo se llama el que me ha...? Ese Ojara. Ese Ojara. Vos sabés que es perfecto, está tu respuesta. Yo te cuento. A nivel de IPS, este caso ya sucedió muchísimas veces. A nivel de IPS dice, agarra, mira el antecedente de la persona y dice, no es un accidente de trabajo. Lastimosamente no puedo nomás compartir de repente si es la providencia de ellos, no es un accidente de trabajo debido a que el funcionario, no dice el funcionario, debido a que fulano de tal con cédula de identidad número tal era una persona con tratamiento, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Para el IPS, para el IPS no es un accidente de trabajo, pero en el ámbito civil, la familia de este funcionario puede llegar a demandar, sí puede llegar a demandar. Y ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque vimos nosotros en la ley que el empleador está obligado a hacer los exámenes, los chequeos, el chequeo médico de manera periódica. O sea, imagínense la responsabilidad que nos tira. O sea, por eso es que casi siempre el empleador, yo digo el empleador, pobrecito, tiene muchísimas cuestiones que tiene, muchos puntos flojos. Entonces, el empleador debería de tener un sistema en el cual sabe que ese X funcionario está con un problema de presión alta o está con un problema de corazón, entonces no le debería luego de haber dado esa actividad, ¿se entiende? Y muy probablemente en los estrados legales, ¿verdad? En una demanda laboral va a perder la empresa o se va a considerar un accidente de trabajo por la definición de la ley 5.804 que es esta, ¿verdad? Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación, bla, 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 o la muerte. Ya tenemos, vamos a decir, jurisprudencia de que se considera un accidente de trabajo por decirlo así, por los respaldos, ¿verdad? De que ese empleador debía de hacerle un chequeo médico periódico. O sea, ese fue el error y entonces, bueno, se considera y se le da una indemnización. Pero la respuesta va a ser para el IPS, no es un accidente de trabajo y para la justicia sí va a ser un accidente de trabajo. Se va a dar, esas son las lagunas que nosotros tenemos a nivel país. Bueno, ya vamos a terminar. Y acá les voy a mostrar qué es lo que tienen que saber ustedes como jefes, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay una persona que tiene un accidente de trabajo? Dice, bueno, primeramente ese trabajador lo mejor, ¿verdad? Es que tenga un seguro médico como el del IPS. Entonces, obligatoria e inmediatamente hay que comunicar, ¿verdad? al responsable legal o al jefe y sobre todo al encargado de seguridad si es que hay. O sea, si es que hay un responsable de seguridad ocupacional, entonces ustedes le tienen que comunicar. El segundo paso, en el caso, si es un accidente grave o fatal, entonces también tienen que comunicar en este caso ya dijimos al jefe o al responsable, y esa persona, ese jefe o responsable legal, tiene que completar la comunicación de accidente de trabajo que se llama CAT en el IPS. Anteriormente, yo les puse acá en un cuadrito rojo, le daba solamente 48 horas para hacer la comunicación. Hoy día se modificó y hay un plazo no mayor de 8 días a partir de la ocurrencia del accidente. A partir
noveno día, entonces ya hay una multa. ¿Y la multa para quién es? Para el empleador. Se cobra, creo que por día de retraso, por no haber comunicado el accidente de trabajo. El cuarto paso es el jefe, el responsable legal, tiene que hacer un informe de accidente de trabajo. Si es posible, ustedes tienen que tener un formulario modelo. Hoy día existe, por suerte, existe internet donde se pueden bajar varios modelos. Se tiene que documentar cómo ocurrió ese accidente. Y si tienen un área de seguridad, entonces esa área de seguridad va a tipificar el accidente y va a hacer un análisis. Muchas veces va a haber ¿esto para qué se hace? Muchas veces se hace ya sea para que haya una indemnización por parte de la empresa, ¿no? O también hay de repente o sea, hay un acuerdo legal que al fin y al cabo es una indemnización con el funcionario. A veces se llega a un acuerdo y bueno, continúa trabajando la persona. Y el área de seguridad del trabajo tiene que presentar ese análisis del accidente al resto de los funcionarios para evitar, como dice ahí, que vuelvan a ocurrir los accidentes. Acá es una costumbre a nivel país que cuando ocurre un accidente, obviamente, es una situación bastante desagradable. A mí ya me tocó mucho. Y es desagradable por el hecho de que si es un accidente fatal, es lo peor. Si es un accidente grave, entonces, bueno, podemos hacernos responsables, así como cuando tenemos un accidente de tránsito, tenemos que hacernos responsables de los gastos médicos, de lo que, si tiene IPS, de lo que le falta, de cubrir todo lo que no le está pudiendo cubrir IPS, pero eso es en caliente. En frío, ¿verdad? En frío cuando ya está, por decir así, las aguas calmas, entonces se tiene que analizar por qué ocurrió el accidente. Y ese análisis ustedes tienen que presentar, obviamente eso se hace en 20 minutos, en media hora, pero se tiene que presentar y ahí se debate por qué sucedió el accidente y eso tienen ustedes que registrar. Porque ya pasó, sobre todo en la industria de la construcción, ya pasó que se accidenta uno y seguidamente se accidenta otro. Y entonces no hiciste ni A ni B y cada vez empeora peor la situación a los efectos legales. Entonces, este es el procedimiento correcto para el caso de que ocurra un accidente de trabajo. Les vuelvo a mostrar el último paso, que es analizar y presentar esas recomendaciones al resto de los funcionarios. Y acá les voy a dejar como tarea, es una respuesta, el caso de un accidente de trabajo. Es un poquito largo, pero el mismo texto para ambos, solamente que cambia la situación. Dice: Juan Pérez venía trabajando como empleado de la empresa Estructuras para la Construcción S.A., realizando el trabajo de encargado del montaje, instalación y desmontaje de un andamio metálico móvil en la fachada de un inmueble situado en la céntrica calle de Villarrica. Cuando el trabajador realizaba la tarea de traslado de un andamio con ruedas compuesto de 5 módulos acoplados, por el efecto del movimiento producido por el desplazamiento del andamiaje sobre el pavimento adoquinado, se desprendió uno de los tablones que golpeó en la cabeza del trabajador, falleciendo este a consecuencia del golpe. Ese es el caso 1. Y el caso 2 es que Juan Pérez venía prestando sus servicios profesionales. La misma historia. La pregunta es: ¿es o no es un accidente de trabajo? Esto le voy a dejar en la hojita de tarea, ya le anticipo la pregunta. Y 2, ¿quién es el responsable para el caso 1 y para el caso 2 del accidente de trabajo? Eso va a ser la tarea. Eso y unas cositas más les voy a dejar como tarea. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta.
Si no, les agradezco muchísimo que me hayan prestado atención. Esta parte es un poquito engorrosa porque es puro leyes, ¿verdad? Pero son las reglas de juego que tienen que saber y que vamos a ir profundizando a lo largo del tiempo. Si no tienen, no sé si hay alguna duda. Profe, quería decir nomás Sí, que este caso uno sí, es igualito, o sea, muy parecido, excepto la parte del tablón, a un sí. caso real en Mm, donde iban trasladando el andamio y tocó un cable mm. y Tengo ese video, se voy a levantarlo. electrocutaron, pero no murió nadie. Sí. Ese caso que tocas lastimosamente, tengo en mi celular y voy a levantar, voy a buscar y le voy a levantar acá. Ese caso que menciona es espectacular. ¿Por qué? Porque estaban, ¿qué pasó ahí? ¿Tocaron o no tocaron el cable? Este palo electro, ¿qué pasó ahí? A ver si me pueden responder. Si ustedes miran bien ese video, la próxima voy a levantar y les voy Yo pensé que era un rayo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa? Realmente no tocó el cable. ¿Qué pasó? Ya les doy la respuesta. O sea que ya les doy una pista. No tocó el cable. Van a ver bien en el video. No tocó el cable. ¿Qué pasó? Pero hubo Tenemos una que... descarga. ¿Pero por qué? No conozco el video, profe. No, no, bueno, vamos. Ese video les voy a... Si alguien tiene le puede pasar la delegada. Yo estoy casi 99% segura que tengo en mi archivo de mi celular. Voy a poner y vamos a debatir la próxima clase. Y les voy a poner también para que ustedes me digan qué pasó ahí. Porque ese es el típico caso. Es más, les voy a decir. Hay gente que se dedica a los vialeros, por ejemplo. Ya tuvimos casos de que sus máquinas trabajan cerca de las líneas de alta tensión de la ANDE y nos dicen, siento un cosquilleo en el volante. ¿Qué es lo que sienten? Nosotros tenemos acá electromecánicos que están en la clase. Se fueron ¿De a qué cenar ya parece, profe. parece que se fueron a cenar? Bueno, les voy a dejar como tarea. La próxima clase yo lo que les voy a preguntar más a ustedes. Les voy a dejar ese para que empiecen a ver qué es lo que pasó. Porque ese es el clásico ejemplo del día a día. Tuvimos varios. Voy a tratar de levantarles los casos, pero les voy a dejar ese como tarea y la próxima clase vamos a arrancar con el análisis de esos casos. Les dejo para que investiguen qué sienten los tractoristas cuando pasan cerca de la línea de alta tensión. ¿Qué pasó con esos trabajadores que estaban moviendo un andamio y tuvieron una descarga eléctrica? No tocaron el cable. ¿Qué pasó? Vamos a dejarle eso. Si hay alguna otra consulta, acá me escribió una persona por el ejemplo hace rato del informático, pero no está en su ambiente laboral, el informático me puso. Y cierto, no está en su ambiente laboral, pero dijimos que cuando el empleador le da una indicación de hacer algo, cuando son dependientes y nosotros le damos una indicación, anda, tráeme para el tererupá, anda a traerme remedio para mi tereré, anda a llevarle hasta pañal y leche a mi señora porque yo no me puedo ir. Se va y le pasa algo, es un accidente de trabajo. Siempre que sea una persona dependiente y el empleador o el que está como jefe de esa persona le da una indicación para que haga, va a ser un accidente de trabajo. Eso les tiene que quedar claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Profe, pero ¿y cómo entonces, o sea, cómo vos justificás? Mm, Ponele que yo estoy trabajando para alguien y sí. me dice, anda, tráeme un papel allá del centro de no sé dónde. Mm, Bueno, me voy. Pero yo no firmo ningún papel para ir a hacer eso. sí, Y, y sí, y bueno, y tampoco firmé un papel, o sea, porque no fui yo la que pedí permiso. claro. ¿Cómo queda justificado?
y va a ser un accidente de trabajo desde el momento que vos recibiste una orden de la persona a la cual vos estás a cargo. Sí, pero no hay pruebas de eso, a eso no me refiero. Ah, lo que pasa que ahí, pues ahí está la picardía de los funcionarios más antiguos y entiendo tu consulta. Si vos saliste, vos tenés dos opciones, salir porque vos necesitabas salir o salir porque te dijeron que salga. Esas son las dos únicas opciones que vos tenés, porque vos necesitabas hacer algo particular. Si vos saliste porque vos necesitabas hacer algo particular y la empresa no tu jefe o el procedimiento no está establecido cómo vos tenés que hacer para salir y te pasa algo, va a ser un accidente de trabajo. ¿Entendés? Pero si vos saliste por la otra opción, que te dieron una orden, andar traerme una témpera, andar traerme un documento, entonces vos estás cumpliendo una orden, por más de que no sea tu trabajo de informática o para lo cual se te contrató, entonces sí, claro que te corresponde que sea un accidente de trabajo. ¿Se entiende? O sea, Sí, entiendo. Yo iba acá lo que porque no hay pruebas, no. Claro, pero cuando vos como en la posición de empleador, vos tenés que tener cubierto cuando tu funcionario va a salir. Acá, ¿qué es lo que va a estar mal? Yo soy tu jefa y yo te digo, anda, no puedo llevar, anda, puedo traerme empanada, pero firmame acá una salida intermedia. Esa salida intermedia significa que vos me estás pidiendo a mí permiso para salir. O sea, te estoy pidiendo, te estoy dando una orden, pero yo, tu jefa, me estoy respaldando de que vos vas a salir. Si te pasa algo de tu responsabilidad, eso está mal. ¿Me entendés? Claro. Sí. Eso está mal, eso es una viveza mía ya. Pero lo contrario es lo que normalmente sucede. Si yo te dije que te vaya a traer, ¿te pasa algo? Claro que es responsabilidad mía y es un accidente de trabajo. Pero si vos, sabiendo que saliendo sin haber firmado nada, se va a considerar nomás los accidentes de trabajo, entonces la gente eso es lo que busca, salir a hacer sus cuestiones particulares y a veces le pasa algo, pero muchísimos casos tiene IPS de eso. Entonces ahí es cuando más es una viveza del empleado en ese caso cuando trata de escaparse para hacer sus cuestiones particulares y si le pasa algo entonces está cubierto, porque si no, pues no está cubierto.